En este video vamos a explorar el poder de la sal como una herramienta de guerra espiritual, abordando el tema de manera clara y accesible para que todos puedan entender su uso correcto y puro. ¿Sabías que existen 3 maneras de usar la sal para romper maldiciones y atraer bendiciones de abundancia? ¿Te has preguntado por qué Jesús les dijo a sus discípulos que ellos son la sal de la tierra? Quédate hasta el final del video para descubrir la respuesta. Y te aseguro que las revelaciones sobre la sal como arma espiritual te sorprenderán. Primero, es importante reconocer una verdad fundamental. Todo fue creado por Dios, por medio de Él y para Él. Nada existe fuera de su voluntad, y eso incluye la sal, que fue creada con un propósito específico. Cada grano de sal, cada gota de agua, cada chispa de fuego, todo fue concebido por la mano poderosa de Dios. En Génesis, leemos que en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y la sal, al ser un mineral, estuvo presente desde el comienzo. Muchas veces, la Iglesia evita hablar sobre la autoridad que Dios concede no solo a los humanos, sino también a las plantas, animales y elementos. Cada cosa tiene un propósito divino. Considera el fuego y el agua. El fuego tiene el poder de consumir, mientras que el agua tiene el poder de dar vida. De la misma manera, la sal fue dotada de la autoridad para conservar y purificar. El fuego devora, el agua da vida y la sal preserva y purifica. Cada uno de estos elementos es un instrumento en las manos del Todopoderoso. Reflexionemos profundamente sobre esto. Todos los elementos del mundo tienen un propósito divino. Así como la sal preserva los alimentos, ¿acaso no preserva también nuestra fe en tiempos de prueba? Me gustaría hacer una breve pausa para animarte a compartir tu experiencia con la sal en los comentarios. Muchos de ustedes se fortalecen al escuchar el testimonio de otros cristianos. Muchas personas han encontrado alivio y sanación a través del uso de la sal. Por ejemplo, una hermana testificó un cambio milagroso en su vida después de ungir sus manos con sal. ¿Te has sentido mejor después de usar sal en tus oraciones? Cuéntanos tu historia y cómo Dios ha obrado en tu vida a través de este poderoso mineral. Volviendo al tema, las personas en la antigüedad creían que la sal tenía un poder increíble. Conservaba la carne, sazonaba los alimentos y sorprendentemente se usaba como moneda en la antigua Roma, donde los funcionarios públicos recibían su pago en sal. De ahí el origen de la palabra salario. Jesús usaba parábolas para enseñar, pero no todo es simbólico. El aceite, el pan y el vino tienen roles sagrados en la fe cristiana. Entonces, ¿por qué aceptamos el uso del aceite sin cuestionar, pero dudamos del poder de la sal? Algunos creen que la sal está asociada al mal, utilizada en rituales oscuros, pero eso es una mentira del enemigo. Recuerda que el ladrón viene para robar, matar y destruir. El enemigo quiere privarnos de la verdad sobre la sal. Lo espiritual se manifiesta en lo físico y Dios usa lo que Él creó para cumplir su voluntad. Veamos el ejemplo del aceite de unción, mencionado 20 veces en las Escrituras. En el Antiguo Testamento se derramaba sobre la cabeza del sumo sacerdote y sus descendientes, y también se utilizaba en el tabernáculo y sus muebles para santificarlos y separarlos para Dios. Puedes leer más sobre esto en Levítico 8 y Éxodo 25. Sin embargo, a los judíos se les prohibió estrictamente reproducir el aceite de unción para uso personal, como se menciona en Éxodo 30. La receta del aceite contenía mirra, canela y otros ingredientes naturales. Pero el poder no estaba en los elementos en sí, sino en la obediencia a Dios en el ritual que simbolizaba la santidad. Si Dios te ordena ungir con aceite, hazlo. Reflexionemos profundamente. Dios nos llama a usar sus creaciones con un propósito.
Si Él nos dice que unjamos con aceite, obedecemos. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con la sal? Puede que estemos descuidando una poderosa arma que Dios nos ha dado. Al igual que el aceite, la sal tiene un lugar sagrado cuando se usa según la voluntad de Dios. En Mateo 5 leemos: «Vosotros sois la sal de la tierra». No podemos permitir que el enemigo nos robe esta verdad. En el Nuevo Testamento, solo 4 pasajes mencionan la unción con aceite. En Lucas 7, María unge los pies de Jesús en adoración. En Santiago 5, los ancianos de la iglesia ungen a los enfermos para sanarlos en el nombre de Dios. En otro ejemplo, Dios unge a Jesús con aceite de alegría declarando: «Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos». Estos actos muestran que Dios utiliza lo material para reflejar lo espiritual y cumplir su voluntad. Considera también la vara de Moisés. Dios concedió poder a la vara que Moisés llevaba para manifestar su poder. Cuando Moisés lanzó la vara al suelo, ésta se transformó en una serpiente. Este evento sirvió para mostrar al pueblo que Jehová estaba con él. Los profetas usaron elementos como agua, sal, aceite y varas en sus ministerios, no como objetos de adoración, sino como herramientas en actos proféticos. Sabían que, sin la fe y la intención correcta, estos elementos podían convertirse en meros rituales religiosos. Todo lo que hemos discutido está fundamentado en la Biblia. Nada ha sido alterado, pues es simplemente la palabra de Dios. El enemigo, siendo un usurpador, intenta corromper lo que es sagrado. En algunos lugares, el término salado se usa para describir a alguien con mala suerte, asociando la sal con la brujería. Sabemos que los brujos utilizan la sal en rituales de maldición, pero negar esta realidad sería ignorar la existencia del mal en el mundo. No hay magia que provenga de Dios, salvo aquella guiada por el Espíritu Santo y la Biblia. El enemigo intenta imitar y corromper las creaciones de Dios, usándolas para sus propios fines. Satanás intentó a Jesús ofreciéndole los reinos del mundo, una autoridad que había sido dada al hombre por Dios. Sin embargo, por la desobediencia del hombre, Satanás logró usurpar esa autoridad. En Mateo 4 vemos cómo el tentador llevó a Jesús a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo, diciéndole: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Debemos estar conscientes de cómo el enemigo intenta corromper lo sagrado. Usamos las herramientas que Dios nos ha dado con reverencia y propósito. Recordemos que lo material puede ser un reflejo de lo espiritual, y nuestro deber es usar estas herramientas con fe y obediencia a Dios. Efesios 6 nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia sugiere que Dios y sus profetas fueron los primeros en usar la sal después de la creación. En Génesis 19, la historia de Sodoma y Gomorra nos muestra que Dios transformó a la esposa de Lot en una estatua de sal como castigo por su desobediencia. Aquí, la sal fue utilizada para ejecutar la justicia divina. En Levítico 2, Dios ordena que todas las ofrendas sean sazonadas con sal, simbolizando la purificación y el pacto perpetuo. La sal, en este contexto, no solo purifica, sino que también mantiene un pacto entre Dios y el hombre. Estos ejemplos revelan 3 atributos espirituales de la sal: purificación, pacto y maldición. La sal tiene un significado profundo y un propósito divino. El enemigo reconoce el poder espiritual de la sal e intenta corromper su imagen, haciendo creer al mundo que la sal es algo maligno. Pero hoy comprenderás que la sal es una herramienta poderosa, aún relevante, y que el pacto de sal es perpetuo.
Si el cristiano ha dejado de usarla, fue porque fue astutamente engañado. Hoy es el día de decir basta a las mentiras. Hoy es el día de la verdad. Los animales ofrecidos a Dios tenían que ser puros y sin defecto, y los sacerdotes los purificaban con sal antes de ofrecerlos en sacrificio al Señor. Esto resalta la importancia de la sal en los rituales de purificación del Antiguo Testamento. Pensemos en el dinero, que pasa por muchas manos antes de ser ofrecido en el altar de Dios, como diezmo u ofrenda. Pudo haber circulado entre lugares y personas impuras, delincuentes, contrabandistas, casas de prostitución, entre otros. La sal consagrada a Dios es una herramienta de purificación, capaz de santificar el dinero que se lleva al altar. Si se quiere consagrar la sal a Dios, es fundamental tratarla con reverencia y respeto. Al adquirir sal para consagración, adquiere un paquete nuevo y dedícalo 100% al servicio de Dios. No uses esta sal para nada más, solo para honrar a Dios. No conviene separar una parte para Dios y otra para uso común, como cocinar. Esta sal fue comprada con el único fin de ser utilizada en el altar, debiendo reservarse también exclusivamente para este fin el recipiente que la contiene. Asimismo, el aceite debe ser tratado con la misma reverencia. En muchas iglesias, al recibir diezmos y ofrendas, se les rocía sal y se dicen oraciones para limpiarlos de cualquier impureza, como se describe en Levítico 2. Aunque no todas las iglesias realizan este acto profético, hay personas que entienden la importancia de entregando una ofrenda pura a Dios. Por eso, antes de ofrecer, consagran el diezmo utilizando la sal reservada para tal fin. Según Números 18, todas las ofrendas sagradas que los hijos de Israel ofrecían al Señor fueron concedidas como estatuto perpetuo, un pacto de sal. Este pacto de sal es permanente delante del Señor por todas las generaciones. El mismo principio se aplica a nosotros, que hemos sido injertados en el amor del mismo Padre. En las Escrituras, la sal, con sus cualidades conservadoras, simboliza durabilidad y lealtad. En Oriente, la sal era símbolo de estabilidad y permanencia, utilizándose para sellar amistades duraderas y pactos de fidelidad perpetua. Se solía decir que dos personas que compartían una comida sazonada con sal se comprometían a no traicionarse. Este acto representó una promesa de amistad y solidaridad permanente. Dios pretendía que cada sacrificio fuera un recordatorio del pacto con Él, y los pactos a menudo se sellaban comiendo sal, que simbolizaba la lealtad y la fidelidad eternas. En Números 18 vemos que romper un pacto de sal a menudo tenía consecuencias graves, incluida la muerte. Un ejemplo interesante de esto ocurrió con un historiador estadounidense que después de perderse en una ciudad del Medio Oriente al anochecer, buscó refugio en una tienda de campaña. A pesar de los riesgos, prefirió la seguridad de la tienda a la peligrosa oscuridad de los caminos. Aunque él no lo sabía, existía una tradición de hospitalidad ligada a la sal que garantizaría su seguridad y protección durante la noche. ¿No sabes que soy un ladrón? ¿Cómo estás seguro de que no te voy a matar y robarte lo que tienes?, preguntó el ladrón. Sí, lo sé, respondió el viajero, pero haremos un pacto de sal. Sorprendido, el ladrón aceptó. Ven, bienvenido en el nombre del Señor, y siéntate. El ladrón puso pan en la mesa, lo sazonó con sal y los dos comieron juntos. A la mañana siguiente, el viajero se despertó y encontró al ladrón cuidando sus pertenencias. El ladrón le devolvió todo cortésmente e incluso escoltó al viajero hasta su destino, protegiéndolo en el camino. El ladrón sabía que un pacto de sal era un compromiso sagrado, un servicio a Dios que debía honrar hasta el fin de sus días. En Oriente, el pacto de la sal es una alianza mutua, válida hasta el fin de los tiempos, incluso después de la muerte de una de las partes implicadas.
Imaginemos un comerciante que va a comprar 100 ovejas, pero al llegar se da cuenta de que el pastor tiene 300 ovejas a la venta. Sin dinero suficiente para comprarlas todas, el pastor sugiere: hagamos un pacto de sal. Te daré las 300 ovejas ahora y tú me pagarás las 200 restantes en 60 días. El pacto se sella con una comida condimentada con sal y el comerciante se lleva la oveja. 30 días después, el comerciante muere, pero su hijo, conociendo el acuerdo, honra el pacto y paga la cantidad restante en el plazo acordado. Este ejemplo ilustra la profundidad y seriedad de un pacto sobre la sal. Es una alianza mutua entre Dios y el hombre, un compromiso que exige fidelidad. No se puede hacer un pacto con Dios y luego vivir de todos modos. Dios honra a quienes lo honran, como prometió. Él será vuestro Padre y vosotros seréis su Hijo. Sin embargo, es fundamental recordar los mandamientos de Dios. En el Valle de la Sal, descrito en Éxodo 20, ocurrieron importantes victorias para los israelitas. En 2 de Samuel, David se hizo famoso al derrotar a 18,000 arameos en este valle. También derrotó a 10,000 edomitas en el mismo lugar. Estas batallas fueron tan notables que se perpetuó el nombre de Valle do Sal. Amasías, otro líder israelita, también reunió a su pueblo y obtuvo una importante victoria en ese mismo valle, donde mató a 10,000 hombres de Seir. Aunque los estudiosos no pueden localizar exactamente el Valle de la Sal, la narrativa bíblica lo destaca como un lugar donde Dios concedió victorias extraordinarias a David y al pueblo de Israel. Enfrentar una batalla tan desafiante con un ejército numéricamente inferior podría haber parecido imposible, pero David confió en Dios y la victoria estaba asegurada. Este relato nos enseña que aunque Dios gana la guerra, a nosotros nos corresponde pelear nuestras batallas. Muchos cristianos modernos creen que solo orar y esperar es suficiente, pero esto es una verdad a medias. Jesús, el Verbo hecho carne, no se limitó a orar, Él actuó. Al igual que David, debemos poner nuestra fe en acción. Orar, ayunar y alabar son fundamentales, pero también hay un tiempo para actuar según la fe que profesamos. Para los israelitas, la sal era sagrada. Con él se sellaban pactos, se purificaban las ofrendas y se bendecía o maldecía a las personas. Ese día, David necesitaba mostrarle al pueblo que Dios estaba con él, que la sal del pacto estaba sobre su cabeza y que la victoria vendría de las manos de Jehová. ¿Deseas las bendiciones de Dios? ¿Qué haces para ganártelos? ¿Simplemente esperas o simplemente oras en casa, esperando que Dios actúe por ti? ¿Vas a la iglesia y piensas que es suficiente? Muchos cristianos tienen la costumbre de esperar pasivamente la respuesta de Dios y nada más. No queremos hacer sacrificios, ni ir más allá del mínimo necesario para ser considerados buenos creyentes. Somos conformistas, pero no verdaderamente agradecidos. Buscamos las mayores bendiciones con el menor esfuerzo posible. Pero, ¿qué debe hacer un cristiano para alcanzar sus bendiciones? La respuesta es sencilla: luchar por ellos. La historia de David nos enseña que la sal puede traer bendición o maldición. Si enfrentas tus batallas con determinación, la sal será una bendición. Pero si entras en la lucha con una actitud de haré lo que pueda, la sal puede convertirse en tu perdición. Lo mismo ocurre con los rituales de brujería. Si una bruja maldice tu casa con sal y no estás consagrado a Dios, esta maldición puede surtir efecto. Pero si entiendes que la sal es la herramienta de Dios y vives en fidelidad a Él, ninguna maldición tocará tu hogar. Un cristiano debe orar, ayunar, consagrarse, ser justo, piadoso y recto ante Dios, viviendo en un estado espiritual. Si no hay vida espiritual activa, algo falta. La sal representa el comienzo de esta batalla,
Jesús, en muchas ocasiones, sanó solo con su palabra, pero en otras utilizó actos proféticos para demostrar su poder como Hijo del Creador. En Juan 9, vemos que, al encontrarse con un ciego, sus discípulos le preguntaron a Jesús quién había pecado para que el hombre naciera ciego. Jesús respondió que la ceguera no era resultado del pecado, sino de que las obras de Dios se manifestaran en él. Entonces Jesús hizo barro con saliva y tierra, ungió los ojos del ciego y le dijo que se lavara en el estanque de Siloé. El hombre obedeció y volvió viendo. Quizás aún no entiendas del todo lo que te explico, así que te daré algunos ejemplos sobre plantas. Sabemos que Dios creó todo lo que existe para su gloria, y esto incluye las plantas que sanan el cuerpo humano y animal. Muchos medicamentos actuales, como la aspirina y la morfina, provienen de plantas. Ahora bien, se podría pensar que las plantas son meramente materiales, ya que pertenecen al mundo físico. Pero, ¿qué pasaría si dijera que las plantas tienen su origen en el mundo espiritual? Al comienzo de la creación no había nada, solo vacío, hasta que Dios trajo a la existencia el mundo físico, que es una manifestación de lo espiritual. En Jeremías leemos que Dios nos conoció antes de que fuéramos formados en el útero y nos santificó antes de que naciéramos. Jesús es el Espíritu hecho carne. Cuando llevamos lo espiritual al mundo material, es cuando ocurren los milagros. La sal es solo sal hasta que se une con lo espiritual. En lo espiritual se convierte en símbolo de pacto, limpieza y bendición. Jesús, al unir lo espiritual con lo físico, demostró claramente su poder. Escupió en el suelo, mezcló la saliva con tierra y aplicó esta mezcla en los ojos del ciego. La tierra en sí misma es solo tierra, pero de ella fue creado el hombre. La saliva, aunque simple, también es agua, y el agua fue creada para dar vida. Jesús, reconociendo el poder simbólico y espiritual de estos elementos, los unió para realizar un milagro. Sin embargo, hay un punto crucial en esta historia, como lo es en Juan 9. Jesús le dijo al ciego que fuera a lavarse en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego obedeció, se lavó y volvió viendo. La acción, combinada con la obediencia, completó el milagro. En definitiva, la sal ha sido una herramienta poderosa desde la época del Antiguo Testamento, simbolizando la alianza entre Dios y David, además de usarse para purificar las ofrendas y condenar los lugares marcados por el pecado. Simbólicamente, la sal representa algo duradero y eterno. Se utiliza para purificar, maldecir y establecer pactos, y debe manejarse con cuidado y pureza. Esto comienza con comprarlo, dedicarlo a Dios y utilizar nuevos utensilios reservados solo para este fin. Al utilizar la sal, el creyente debe estar totalmente dedicado a Dios y vivir como un verdadero hijo de fe. La sal se aplica en lugares afectados por maldiciones, pecado y maldad, en lugares donde los espíritus malignos se resisten a salir. Durante este acto, es imprescindible orar e interceder, frenando cualquier espíritu de venganza. La sal también puede usarse para romper maldiciones hereditarias, aplicándose en el vientre y renunciando a cualquier conexión ancestral. Además, se debe rociar sobre los diezmos y las ofrendas en el altar, orando por su purificación. En el hogar y en los lugares consagrados se dispersa sal para afirmar la protección de la gracia divina, asegurando que ningún espíritu maligno o hechizo tenga poder sobre estos lugares. En las culturas orientales, la sal simboliza un compromiso mutuo de confianza y lealtad, asegurando que no se producirá ninguna traición o daño. Sin embargo, es importante recordar que la sal sin fe y compromiso con Dios no tendrá ningún efecto. Una última advertencia. ¿Alguna vez has oído hablar de la serpiente de bronce que Dios le ordenó a Moisés que construyera en Números 21?
Después de que el pueblo de Israel se desanimó y se quejó contra Dios y Moisés durante su viaje por el desierto, Dios envió serpientes venenosas como castigo. Muchos israelitas murieron y el pueblo arrepentido le pidió a Moisés que intercediera por ellos. Luego, Dios le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un poste. Cualquiera que fuera mordido y mirara a la serpiente sería sanado. Esto nos enseña la importancia de seguir las instrucciones divinas con fe y obediencia.